Señor Carlos Felipe Castillo Carhuamaca, candidato a regidor del Consejo Distrital de Surquillo por el mencionado partido. Por el Partido Popular Cristiano concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Por doña Miluska Madeleine López Timana concurre el abogado Eduardo Gariboto Sánchez. El abogado Castiglioni, 5 minutos. 5 minutos, abogado, por favor. Estamos. Dentro de mis 5 minutos. Le agradezco mucho. Gracias, señor presidente, dignos magistrados, señora magistrada. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 0017-2010 emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste, que resuelve declarar fundada la tacha de forestal interpuesta por doña Miluska Madeleine López Timana contra el ciudadano Carlos Felipe Castillo Huamaca sobre declaración jurada de vida y acreditación del tiempo de domicilio. El primer considerando de la resolución impugnada se ciñe que mi patrocinado, dice el señor, no domicilia en el distrito de Surquillo, ya que su documento nacional de identidad consigna otra dirección que es la de General Suárez 230, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. Presidente, permítame una licencia dentro de mis 5 minutos. Sí, claro. En el expediente principal del distrito de Surquillo, cuando se declaró fundada la tacha contra toda la lista, vine emocionado a este honorable colegiado a solicitar se declare fundada la apelación y se revoque la resolución materia de grado, que así fue, presidente. Como consecuencia de ello, me reuní con las personas que me habían solicitado mi concurso profesional, el señor Giancarlo Casaza, precisamente, y acepté apoyarlos desinteresadamente y en forma gratuita, porque su padre fue alcalde del distrito de Surquillo y yo aspiraba a que este joven llegue a ser regidor y que haya un cambio de Surquillo. Lamentablemente, presidente, me enteré que esta tacha contra Carlos Felipe Castillo y otra regidora de la misma lista está auspiciado por el candidato a alcalde, por el señor José Luis Guamaní. Es decir, el candidato a alcalde ha utilizado a su gente para presentar tachas contra los integrantes de su propia lista, con el objeto de sacar a uno de ellos y el número 7 suba al número 6. Por eso, presidente, estoy diciendo que voy a ser deshonesto conmigo mismo y condicioné mi asesoría gratuita a que retiren esas tachas. No lo han querido hacer, se desaparecieron y por eso me retiré, presidente, de ese patrocinio que realmente era bastante deshonesto. No consigo que un candidato a alcalde influya en su gente para presentar tachas con los miembros de su lista. Presidente, ¿qué se ha presentado en favor de mi patrocinado? Es verdad que su domicilio, en su DNI, aparece que vive en General Suárez 230, distrito de Miraflores. Usted, presidente, hizo una pregunta que me pareció interesantísima en un informe anterior. ¿Cómo demuestra este señor que vive en el distrito de Surquillo, en Carmen 350 Surquillo? Vive con sus padres, es soltero. Hemos acompañado 11 escritos, 11 documentos, desde el acta de nacimiento y el título de propiedad de sus padres. Hemos presentado, señor presidente, documentos probatorios que demuestran la actividad comercial del candidato, su actividad del 1 al 8, que van desde el recibo telefónico y terminan, presidente, con una factura de compra de ediciones semanales y además un documento relacionado a una suscripción al diario oficial El Comercio, El Comercio. Los documentos que hemos presentado es desde 1997, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Finalmente, presidente, documentos probatorios en relación a, en sus trabajos y en su actividad que ha señalado, hemos presentado. Termino, presidente. Desde apertura de cuentas del año 2006, estado de cuentas del año 2007, estado de cuentas del año 2007, 2008, 2009, declaraciones juradas ante el Congreso de la República, porque viene trabajando ahora en el Congreso de la República, donde consigna su domicilio en el distrito de Surquillo. Entonces, hemos acompañado los 3 tipos de documentos. Documentos de sus padres, propiedad de sus padres, vive con sus padres, documentos de compras que ha hecho, recibos telefónicos, todo, porque un joven es lo único que puede comprar y que le puede llegar a él,
y estado de cuentas también bancarias, y finalmente los documentos públicos en los cuales él ha señalado este domicilio. Presidente, por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, y habiendo demostrado que vive con sus padres en el distrito de Surquillo, que es verdad que tiene una dirección en el distrito de Miraflores, pero a cual, frente a un documento público que produce certeza, hemos presentado, conforme lo establece el reglamento, los documentos que van a producir convicción en este colegiado que el señor vive con sus padres y aquí se debe aplicar el domicilio múltiple. Por estas consideraciones solicito se declare fundado el recurso de apelación. Gracias, presidente. Antes de darle a usted la palabra a otro abogado, una pregunta muy concreta a usted, doctor. Dígame, entonces, ¿por qué es que han considerado de que su patrocinado vive en Miraflores? Y no Por el DNI nada más, presidente. Por el DNI nada Por el DNI más. nada más, sí. Por el DNI. Sí, nada más. Señor abogado, 5 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Hay un viejo principio en derecho que dice lo que se alega se prueba. Y cuando una persona realiza, el abogado que me precede en la palabra, realiza una acusación tan grave como el hecho de que un candidato a alcalde haya patrocinado una tacha, en primer lugar, yo estoy muy distante de ese tema, porque no conozco directamente este tipo de cosas que supuestamente se han estado dando y se han estado dando con gobiernos y qué sé yo. Lo que yo quiero decir, señor presidente, es que lo que se alega se prueba. Y quiero marcar distancia sobre cualquier situación o maniobra efectista que se esté deslizando por ahí para sorprender a este digno colegiado en la medida que lo que se alega se debe probar. Y si no se prueba, sencillamente son palabras que pueden caer en el infundio. Señor presidente, entrando al fondo, el candidato tachado pretende postular como regidor por Surquillo en la lista del Partido Popular Cristiano y presenta un DNI que consigna un domicilio en Miraflores. Presenta también una declaración jurada en donde afirma domiciliar 15 años en Surquillo y en ningún momento el candidato tachado alega domicilio múltiple. No obstante afirmar, señor, que domicilia hace 15 años en Surquillo, lo que se puede ver en su declaración jurada de fojas 74, obra un certificado de inscripción de RENIEC a fojas 52, que fue adjuntada en la tacha, en donde se puede deducir que el candidato tachado se inscribió en Miraflores desde el año 1997, es decir, hace 13 años. Y en su DNI, que obra foja 79, desde el 2004 también inscribió su situación de domiciliado en Miraflores. Es decir, en su declaración jurada de vida, figura que hace 15 años, declara que hace 15 años vivía en Surquillo. Y en su certificado de inscripción de RENIEC, declara hace 13 años que vive en Miraflores. Y en su DNI, ratificando ese domicilio, declaró que vive en Miraflores hace 6 años. O sea, desde el año 2004. Si nosotros leemos, señor, la resolución recurrida, en su considerando 7, dice, de la declaración jurada de vida del candidato, se aprecia que consigna como domicilio el Jirón Carmen 350 Surquillo desde hace 15 años, hecho que no tiene coincidencia con la dirección que señala en su documento nacional de identidad desde el año 2004, calle General Suárez 230, distrito de Miraflores. Señor, el artículo 24.2 del reglamento de inscripciones de listas de candidatos dice: cuando el jurado electoral especial pueda advertir la incorporación de información falsa en la declaración jurada de vida, dispondrá el inmediato retiro del candidato correspondiente sin perjuicio de efectuar las denuncias que corresponda. Señor, el candidato solo se limitó a presentar documentos en copia simple dentro del periodo para la inscripción de lista. Documentos que no eran originales, documentos no autenticados y menos con fecha cierta, transgrediendo así el artículo 8.8 del reglamento de listas de candidatos. La resolución recurrida precisamente en su considerando 12 dice: con lo indicado en el artículo 8, inciso 8.8 de la resolución 247-2010 del Jurado Nacional de Elecciones, los documentos que acompañan su declaración jurada de vida de candidato consisten únicamente en copias simples, debiendo haber presentado original o copias certificadas de dichos documentos, tal como lo exige la norma en mención. Señor presidente, el reglamento de inscripción de listas
de candidatos, como acabo de leer, en el artículo 8.8 dice, en la verificación de requisitos del domicilio se considerará preferentemente declarado por el propio candidato ante RENIEC. El Decreto Supremo 022-99-PCM, en su artículo 3, siguiendo esa línea, dice, la certificación del domicilio expedido por el RENIEC surte pleno efecto jurídico, salvo lo dispuesto sobre domicilio múltiple. Reiterada jurisprudencia electoral, señor, le da preferencia al domicilio consignado en RENIEC, considerándolo hasta prueba privilegiada. Se puede ver a fojas 56 a 70 que obran 8 resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que tiene ese mismo sentido. Yo me pregunto, señor, ¿dónde postula el candidato tachado? En Surquillo. ¿Dónde vota el candidato tachado? En Miraflores. Aceptar que el candidato tachado domicilie en Surquillo sabiendo que va a votar en Miraflores sería como legitimar el voto golondrino y la candidatura foránea. En consecuencia, señor, solicito se declare infundada la apelación y se confirme la recurrida, tomando especial atención en el artículo 24.2 del reglamento de inscripción de listas de candidatos por haberse incorporado información falsa en la declaración jurada debida, señor. Muy pequeño. Presidente. Dígame, ¿pero es cierto que ha votado su patrocinado en Miraflores? Perdón. ¿Ha votado? Presidente. Pregunto, ¿sí o no? Estamos señalando que su DNI figura en Miraflores del año A ver, 2004. muy brevemente, abogado. Presidente, yo sí puedo probar lo que estoy diciendo. ¿Y sabe cómo? Cuando informé acá, dije que la tacha que se había presentado contra Carlos Felipe Castillo, en las dos partes decía Giancarlo Casaza. Lo que pasa es que la sacaron de acá y el señor Laguerre se la pasó para el otro lado para que la pusieran a hacer. Entonces, sí yo puedo probar, porque además el señor Guamaní me confesó. Y le dije, me retiras esa tacha. Y no lo hizo. Y por eso abandoné ese patrocinio. Presidente, es verdad, nosotros no hemos negado que su DNI está en Miraflores. Lo que no se ha cuestionado es ninguno de los documentos que hemos acompañado con el recurso de apelación. Y no se ha enervado su validez de los mismos. En consecuencia, presidente, solicito a este colegiado se decida meritar toda la documentación aparejada en el recurso de apelación ante este honorable colegiado. Gracias, presidente. Bueno, estamos en un tema muy puntual. A todos aquellos personajes que quieren intervenir en la política, lo primero que tienen que ubicar es pues su domicilio, donde corresponde, y entonces empiezan estas dificultades y generan esta falta de credibilidad muchas veces respecto a la pretensión de alguien que quiere asumir un cargo político que sea en favor del lugar donde cree y considera que debe trabajar honestamente. Pues bien, vamos a ver qué se hace para el futuro para evitar estas cosas, pero también usted hizo referencia a algo importante, abogado, los famosos votos golondrinos. Y no olvidemos que hay una norma que sanciona con severidad estos votos golondrinos. Parece que eso no se ha difundido y bueno, habrá que hacerlo en su momento. Finalmente, Estaríamos hablando, señor presidente, también de candidaturas golondrinas, cuando una persona pretende ser candidato. Ya no me meto en ese terreno. Solo para decirle, señor presidente, para decirle, mire, yo tengo acá el Infogop del candidato tachado y tengo el registro de elecciones políticas. Acá dice padrón electoral Miraflores. Entonces, sencillamente, ¿dónde va a votar el candidato tachado? Va a votar en Miraflores cuando quiere candidatear en Surquillo. Y sí, señor presidente, solamente para decir, fuera de etapa de calificación que ya precluyó en aplicación del artículo 11 del Reglamento de Inscripción de Listas, ha precluido la presentación de la prueba domiciliaria. Existen documentos coadyuvantes, dice la ley, frente a los DNIs. ¿Pero qué significa coadyuvante? Según la Real Academia de la Lengua Española, coadyuvar significa contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. O sea, contribuir a conseguir algo. Por eso es que el espíritu de la ley, de los reglamentos y estos decretos supremos que le comenté, tiene que ver con que el DNI es preferente y es prueba privilegiada. Y por ahí debe partir, y sobre todo por evitar el tema de los votos golondrinos y también de las candidaturas que ahora se me ocurre llamar también golondrinas, señor presidente. Abogado, pero hay un tema muy puntual. A veces la irresponsabilidad de la persona, del ciudadano, es que se cambia de lugar, vive ahí, pero no le da la gana de ir a RENIEC a cambiar su domicilio. Entonces, esa actitud es lo que genera todos estos problemas. Y consecuentemente nosotros estamos en la dificultad de poder hacer a veces un análisis de mucho más peso respecto a los planteamientos que hacen las partes, que lo hacen con todo derecho, pero como que también es preocupante lo que ha dicho el abogado de la otra parte, en el sentido de que no es posible que un candidato a la alcaldía quiera tachar a un candidato, como regidor,
No me parece muy correcto eso. Señor presidente, lo que Ya. usted dice está legislado. El artículo 2 del decreto supremo 022 dice: los ciudadanos están obligados a registrar cualquier cambio de domicilio en RENIEC. Y esa es responsabilidad del Estamos de candidato acuerdo. tachado. Bien, bien. Presidente, muy rápido. Este modesto abogado ha propuesto públicamente ante este colegiado para que el próximo proceso electoral desaparezca el distrito múltiple. Le consta a este colegiado. En consecuencia, presidente... Estamos trabajando en eso, abogado. Perfecto, presidente. Muy bien, Gracias. escuchando entonces el informe de la Corte